Bien, hablamos ahora de la inseguridad, pero ¿cómo la inseguridad y la violencia ha venido a afectar al sector femenino de nuestro país? Lamentablemente, pese a las campañas de concientización, al anuncio que puedan brindar las autoridades sobre el llamado que deben de tener las mujeres de terminar con esta violencia y alzar la voz y realizar la denuncia, las cifras siguen aumentando. Y hablamos de violencia física, psicológica, incluso sexual. Las cifras hablan por sí solas. Karen Juárez ha dado cobertura a esto y nos tiene una actualización. Karen, buena tarde. Gracias por el cambio en el estudio, y es que este domingo 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Pero para ampliarnos más la información acerca de la importancia de este día, me encuentro con Mirna Montenegro, quien es del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Mirna, si nos podría comentar cómo se encuentran estas estadísticas hoy en día en cuanto a la violencia contra la mujer, principalmente aquí en el país. Hemos reunido con la Comisión de Salud del Congreso de la República porque en el marco del 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, pues queremos hacer un evento en el cual se puedan mostrar las cifras, los datos, los casos y hablar sobre los desafíos y los retos que hay para que las mujeres vivan libres de violencia en Guatemala. Podríamos decir que la violencia realmente es un fenómeno que no ve condición social, ni edad, ni pertenencia étnica. La mayoría de mujeres sufren la violencia y la sufren en el ámbito de lo privado. Tiene que ver con la construcción patriarcal, con estructuras de poder, en el cual el poder los tienen los hombres y las mujeres deben ser sumisas y estar sujetas a la voluntad de los hombres. Nosotras lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de la salud reproductiva. Muchas mujeres deben pedir permiso a sus parejas para poder ir a un servicio de salud y utilizar un método de planificación familiar. La encuesta de salud materno-infantil ENSMI 2014-2015 dice que un 60% de las mujeres refieren que deben pedir permiso a sus parejas para salir de su casa. Si esos derechos que son tan fundamentales y tan básicos, las mismas mujeres asumen que necesitan la autorización para poder ejercerlos, hablemos de acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso al desarrollo o a la recreación, todos esos son derechos negados para la mayoría de mujeres. A eso podríamos agregar el tema de la pobreza. En realidad la pobreza que afecta a Guatemala tiene el rostro de mujer y golpea mayormente a las mujeres, las adolescentes y las niñas. Si hablamos de embarazos en niñas y adolescentes, que es un tipo de violencia, podríamos iniciar hablando de la violencia sexual. La violencia sexual tiene sus componentes dentro del sistema patriarcal. Hemos tenido, por ejemplo, comentarios de algunos padres violadores hacia sus hijas que dicen, es mi hija, es su cuerpo, yo puedo hacer con su cuerpo lo que yo quiera. Hemos oído madres de estas niñas víctimas de violencia diciendo, no es que mi pareja sea malo o mi esposo sea malo, lo que pasa es que en la aldea de él así se acostumbra, que sean los padres, los tíos los que tengan relaciones sexuales e inicien con las niñas, las sobrinas, las primas. En Guatemala a esta fecha tenemos 1.500 embarazos en niñas menores de 14 años. Eso nos habla de 1.500 casos de violencia sexual. La violencia sexual es una de las peores formas de violencia y en el caso de Guatemala se da mucho dentro del ambiente de las casas, se mantiene oculto y muchas veces se conoce hasta que la niña resulta embarazada. Muchas gracias, Mirna. Bueno, ya pudieron escuchar ustedes las declaraciones. Ella es Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, quien daba datos muy importantes acerca de la violencia que se representa en la mujer y que no solo es física, sino también mental y emocional. Con esa información retorno al estudio. Está el reporte entonces de la periodista Karen Juárez, un tema importante, un tema que debemos atender todos como país, como sociedad.